ahora vamos con el bloque de dislipidemia, José Miguel. Yo Ya creo que que Carlos creo ya que está conectado, ¿no? Ya Carlos sí, está conectado. lo vi por ahí. Carlos, Aquí bueno, Carlos, estoy, mira, aquí estoy. Carlos Sí, no, Carlos, Carlos desayuna, se conectó para reclamar Carlos, su tiempo. Carlos desayuna ¿cómo se llama? Con trabajo acerca de la lipoproteína, almuerza con trabajo acerca de triglicéridos, cena con trabajo acerca de dislipidemia mixta, en la que es un experto. Y ahora, últimamente, te acostaste solamente lee acerca de LPA. Y por eso supongo que va a darse un banquete con la presentación que vamos a tener ahora acerca de dislipidemia. Es un mundo que está creciendo de manera muy atractiva, sobre todo con estas modificaciones de DNA y RNA, disposición oral para modificar la LPA. Creo que es muy interesante el tema de dislipidemia de esta noche y estoy seguro que Carlos va a hacer una discusión que nos va a encantar. Carlos, bienvenido, amigo mío. Gracias, José Miguel, y qué bueno que estés aquí en Venezuela. Gracias, Juan José y Eleodoro, Susana. Este, Primero voy a levantar una queja al comité organizador. Me robaron 5 minutos los No, arritmólogos. tranquilo, no A, te lo co- hemos a- robado. ¿No? a Tranquilo, continuación, no lo hemos yo quiero robado. una reflexión importante antes de presentar a mi extraordinaria compañera María Angélica Díaz. Quiero darles una noticia. El colesterol LL dejó de ser considerado un factor de riesgo y es considerado un factor etiopatogénico de la aterosclerosis, indispensable para que exista aterosclerosis. Por lo tanto, la reducción óptima, que significa llegar a las metas de colesterol LL, es un paso indispensable si quieren prevenir eventos cardiovasculares. Y en ese sentido, las combinaciones llegaron para quedarse. Hace 9 años atrás, antes del 2016, lo único que usábamos era estatinas más altas, más bajas, más potentes, menos potentes. Hoy en día el menú de combinaciones es extraordinario y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Posiblemente a futuro todavía no están disponibles todas y en Venezuela posiblemente tardará un poco más, pero en dislipidemia, las combinaciones, igual que en hipertensión, en diabetes, llegaron para quedarse. Y bueno, mi compañera de conferencia, la doctora María Angélica Díaz, yo brevemente, ella es conocida. Ella es presidenta de la filial Centro Sur de la Sociedad Venezolana de Cardiología, presidenta de la Fundación Venezolana del Corazón, es cardiólogo internista, pero quiero destacar una faceta que acabo de conocer de ella cuando me mandó su currículum, y creo que es importante conocer el lado humano de las personas. La doctora María Díaz es fundadora de una sociedad sin fines de lucro, una no gubernamental que se llama Áncora Humanita, que es defensora de los derechos humanos de los niños y adolescentes. Eso habla de la sensibilidad y el corazón en la que la humana María. María, adelante, por favor. Mira, Danos Carlos, un y fue banquete. atleta preolímpica, ¿viste? Así que tenemos una persona que cumple toda la Una, faceta de la vida, aparte de ser una excelente cardióloga y una extraordinaria conferencista. una mujer integral, una especialista integral completamente. Sí, señor. Buenas tardes. Bueno, nosotros somos el grupo de dislipidemias y le he cambiado el nombre a dislipidemia 360 porque este 2024 nos ha abierto las puertas con una terapéutica emergente y que bueno, voy a tomar un minuto de mi tiempo para saber y explicar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Venimos en este cuadro verde de los fibratos, las estatinas, la ezetimibe, el ácido bempedoico y vamos hacia este cuadro rojo, que son los inhibidores de PCSK9 y medicamentos que ahora modifican nuestro ARN intracelular. Entonces, bueno, aquí tenemos un resumen del objetivo terapéutico de todos los fármacos que vamos a ver en la tarde de hoy y, por supuesto, pues tenemos el objeto de acción del tratamiento de la dislipidemia con su fármaco. Los que están en azul son los que va a exponer el doctor Carlos y los que están en rojo son los que voy a exponer yo. Entonces, vamos a iniciar con el estudio Bridget PIMI 73. El Olezarsen es un estudio para tratamiento sobre los triglicéridos, es un ARN realizado en Canadá, Estados Unidos, algunos países de Europa. Tenemos aquí una lámina donde está el hígado y el intestino, donde está la ApoC3, que es el objeto de nuestro estudio el día de hoy. El olezarsen es un oligonucleótido antisentido de una sola cadena diseñado para unirse al ARN mensajero del gen ApoC3 e inhibir la síntesis de otra proteína. ¿Y por qué el ApoC3 ha sido objeto de ataque en los últimos años? Porque es que ella es la que inhibe la lipoproteína lipasa, que es la encargada de hidrolizar los triglicéridos. Y esto facilita la eliminación. Si la ApoC3 actúa, ¿verdad? Aumentaría entonces la concentración sérica de triglicéridos. Entonces,
este estudio se incluyeron mayores de edad, trigliceridemias moderadas de 150 a 499 y trigliceridemias severas mayores a 500 miligramos. Una dosis mensual vía subcutánea de olezarsen, y vemos acá en amarillo y naranja, 50 y 80 miligramos administrados a 54 personas versus placebo. Esto nos trajo como consecuencia unos efectos, ¿verdad?, muy beneficiosos que podemos observar en la gráfica A, donde están todos los niveles de lípidos que disminuyeron en los primeros 6 meses hasta los 12 meses. Y ahí debemos acotar, fíjense, el HDL más bien al contrario, aumentó, cosa que para nosotros desde el punto de vista cardiovascular es beneficiosa. Y fíjense en el gráfico B, se obtuvieron los niveles meta. Fíjense, a los 28 días, a las 4 semanas ya había una reducción significativa de los niveles de triglicéridos en sangre. Y en el estudio acotan, ¿verdad?, los 6 meses, porque es cuando se aplana la línea realmente y ya no hay más descenso. ¿Ok? Entonces, en este estudio, el olezarsen 50 es el amarillo y el 80 el naranja. Hay una reducción de 57.1 y 60.9 respectivamente en los niveles de triglicéridos en sangre a los 6 meses, con comparación a la línea basal. Por lo tanto, podemos concluir que los pacientes con hipertrigliceridemia, el 86% del grupo olezarsen 50 y el 93% del grupo olezarsen 80, lograron una reducción de niveles de triglicéridos por debajo de 150 miligramos, estadísticamente significativa. Que los efectos de los niveles de triglicéridos fue evidente durante el primer mes, como lo pudimos observar, y el olezarsen tiene unas limitaciones interesantes, ya que es un fármaco que está siendo investigado. La hipertrigliceridemia es para moderado y hipertrigliceridemia grave con riesgo cardiovascular. Y eso es importante, por eso puse ese muñequito con ese pancito allí, porque no es para cualquier persona con ingestas altas en carbohidratos y valores de triglicéridos altos, ¿ok? Sino que actualmente es para utilizarse en pacientes con alto riesgo cardiovascular y otros hipertrigliceridemias graves. El estudio Liberate es el lerodalcibep. Este es para pacientes con enfermedad cardiovascular también de alto, muy alto riesgo, pero que ya estén en tratamiento con hipolipemiantes. Entonces, aquí tenemos el hepatocito nuevamente, pero vamos a fijarnos entonces en la adnectina. ¿Por qué? Porque nos vamos hacia los PCSK9. Fíjense el receptor acá, y el lerodalcibep es una pequeña proteína de unión antidominio PCSK9 adnectina derivada de la fibronectina humana, cuyo efecto bloqueador dificulta, por supuesto, la degradación de los receptores LDL, como lo pueden ver en el dibujo, aumentando así por su eliminación. Entonces, esto viene de otros estudios previos que no podía dejar de buscar. Entonces, el Liberate All, el Liberate HEF All, y por supuesto, este que estamos presentando, que es en la fase 3. Entonces, ¿se acuerdan del medicamento prototipo LIP003? Bueno, es este, es el Liberate, en fase 3. Por supuesto, se incluyeron en el estudio mayores de edad, pacientes con riesgo cardiovascular alto, muy alto, tratados con estatinas y ezetimiba, por supuesto que no alcanzaran la meta de LDL con enfermedad cardiovascular, tantos mayores de 70 o 100 con alto riesgo cardiovascular. El protocolo, una dosis mensual por 52 semanas, el placebo versus 300 miligramos, porque esa fue la dosis administrada que logró el objetivo en los estudios previos. El LDL, pues vemos aquí en el objetivo primario, que fue la reducción de él a las 52 semanas, estadísticamente significativo se logró. Los objetivos secundarios, los otros valores lipídicos, también a las 52 semanas, como lo podemos ver aquí, también se logró. Y el objetivo secundario interesante, que era lograr la meta de la Sociedad Española de Cardiología de los niveles de LDL para los pacientes con alto y muy alto riesgo cardiovascular. Entonces, podemos concluir que el lerodalcibep redujo los niveles de LDL colesterol en un 56% a las 52 semanas, de 60 en pacientes con una media de 60, en pacientes de alto y muy alto riesgo cardiovascular. Alrededor de 90% de los pacientes tratados consiguieron los objetivos de colesterol LDL. Y no hubo efectos adversos significativos más que las reacciones leves en el sitio de la inyección, cosa que no reportaron los otros estudios. El estudio SHASTA-2 es el clozapam, y este también trabaja sobre los ApoC3 y la trigliceridemia, pero es un ARN de interferencia, ¿ok? Entonces, el clozapam venía de fase 1, y estos 353 pacientes, ¿verdad?, pasaron a fase 2B. El estudio que les voy a exponer ahorita está en fase 2B. ¿Qué se realizó? El clozapam se distribuyó equitativamente, estos 353 personas, en clozapam 10 miligramos, 25 miligramos y 50 miligramos. Estos 66 pacientes de los 50 miligramos son los mismos
que continuaron con el estudio hasta las 24 semanas. Ahí se hizo un corte a las 12 semanas. Por supuesto, versus placebo. Incluyeron mayores de edad, trigliceridemia severa. En el protocolo de estudio aparece hasta 4.000 miligramos de triglicéridos. Y pacientes que ya fuesen tratados, por supuesto, con estatinas, que no tuvieran en meta, y índice de masa corporal promedio fue de 32. El protocolo fue una dosis mensual por 24 semanas e incluso le extendieron hasta las 48 semanas. El Plozasiran es un ARN de interferencia que inhibe la producción de ApoC3. Podemos ver el objetivo primario, la reducción de los niveles de triglicéridos en 24 a 48 semanas y de la ApoC3, donde el Plozasiran 10, azul clarito, que es el 25, y el de 50, las tres curvas disminuyeron los niveles de forma significativa. Incluso las primeras 12, las primeras 4 semanas del tratamiento. ¿Okay? El objetivo secundario, la reducción de los otros niveles de lípidos, pues también se logró. Y podemos decir entonces que el Plozasiran 10, 25 y 50 logró una reducción del punto final primario, que fueron los niveles de triglicéridos, a las 24 semanas de forma significativa. Sin embargo, hubo una acotación que se hizo en el estudio en uno de los reportes, que fue el control glicémico. Llamó la atención que los pacientes que recibieron el Plozasiran de 50 miligramos, tanto en el corte semestral como en el corte trimestral, presentaron trastornos o efectos adversos relacionados con el control glicémico. ¿Ok? Entonces, podemos concluir que el Plozasiran, mediante la inhibición de la producción de ApoC3, consigue a las 24 semanas y 48 semanas reducción de los triglicéridos, reducción de las partículas remanentes, reducción del HDL colesterol, aumento del HDL colesterol, y más del 90% lograron reducir los triglicéridos por debajo de 500. Los efectos adversos que se registraron entonces fueron relacionados con el control glicémico, pero con la administración de 50 miligramos. El estudio TACTIC, ya para finalizar, es una evaluación de una aplicación web asistida porque llevó supervisión médica o con personal de salud. Y esto era para indicar la rosuvastatina sin récipe médico en los pacientes que lo necesitaban. Entonces, este desarrollo de software fue bajo las directrices de la FDA. Esta captura que está acá es un captura de mi teléfono, ya que la aplicación no está disponible para nuestro país y no te la permite descargar. Sin embargo, en el estudio se incluyeron hombres y mujeres de 20 a 75 años que tuvieran la capacidad de leer y comprender, por supuesto, el inglés, que tuvieran acceso a internet y los exámenes de laboratorio. Esta app entonces fue una autoselección asistida porque el propio paciente metía los datos. Aquí les traigo un resumen de cómo se hace. Los pacientes introducían los datos, la app los va siguiendo, pero cuando decían que tuvieron un infarto o tuvieron un ACV, inmediatamente decía, stop, no es actualmente adecuado para usted y debe acudir a su médico o debe llamar a su médico, etc. Por lo tanto, se buscaba la concordancia. Si estos fueron los datos obtenidos metidos por el paciente, ¿realmente el paciente está recibiendo la dosis que le corresponde? ¿Realmente el paciente tiene indicación de estatina? Pues esto se supervisaba cada cierto tiempo durante los 6 meses y resulta que hubo una concordancia del 90.7% de la autoselección participante y con el médico. En la disminución, por supuesto, con el seguimiento del LDL fue menos 35%. Entonces podemos concluir que la autoselección asistida por tecnología para acceder a la rosuvastatina sin récipe médico mostró que el 90% de los consumidores seleccionó correctamente el uso de la estatina a través de la app con los datos que introdujo. Y los participantes presentaron un alto nivel de adherencia, el 98% demostró un uso correcto para la app y la medicación y lograron una reducción clínicamente significativa del colesterol LDL. Las limitaciones, el estudio fue de corta duración, fueron 6 meses, por lo que se desconoce si puede conducir a una adherencia a largo plazo. Solo se inscribieron participantes que puedan leer y aprender inglés, entender el inglés y el acceso a internet, cosa que nos limita a nosotros en nuestro país, en Venezuela. Y se necesitan pues otros enfoques para los pacientes que no manejan esta tecnología o los teléfonos inteligentes. Bueno, muchísimas gracias por su atención y las preguntas al finalizar el blog. Bueno, a continuación, el doctor Carlos Ponte nos va a hacer la segunda parte de este bloque de dislipidemia. El doctor Carlos Ponte, bueno, ya no necesita presentación. Sin embargo, les debo decir que continúa como tesorero en la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Cardiología en la actualidad, acompañando a la doctora Susana Blanco, que es miembro de la Junta Asesora de la Internacional, de la Sociedad Internacional de Aterosclerosis y es vicepresidente y coordinador del Comité de Prevención Cardiovascular de la CIAT.
de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Con ustedes, y es un experto definitivamente en lípidos. Con ustedes, el doctor Carlos Ignacio Ponte. Encantado de saludarlos en este Big Meca del año 2024. Y sin más demora, comencemos con mi presentación que le he llamado Big Meca, Lipidología del 2024 hacia el futuro. El primer estudio que voy a conversar, las dos primeras series van a ser sobre colesterol LDL, es sobre un inhibidor selectivo de la proteína de transferencia de estrés colesterol o CETP llamado obicetrapib. Siendo una muy breve memoria, ustedes recuerdan el primer trapid fue el torcetrapib, era una droga diseñada para elevar valores de colesterol HDL. El estudio pivotal fue detenido por aumento de mortalidad con la droga porque aumentaba presión arterial y generaba HDL poco funcionales. Parecía que iba a ser la sentencia de muerte de estas moléculas, pero se siguieron desarrollando y hoy en día contamos con el obicetrapib, cuya fundamental potencia la tiene en disminuir los valores de colesterol LDL de forma significativa. Y en esta oportunidad está siendo probado en pacientes con hipercolesterolemia familiar heterozigota que están en dosis máxima de terapia hipolipemiante y no alcanzan la meta. Es un estudio doble ciego comparado con placebo. Los resultados, el obicetrapib fue capaz de lograr una reducción significativa de colesterol LDL en el día 84 de 36% y al año de 41,5% comparado con placebo. Recuerde que estos son pacientes que vienen con dosis máximas de otras terapias hipolipemiantes. Otros parámetros lipídicos también se redujeron de forma significativa, como el colesterol no HDL, la lipoproteína ApoB y la LPA pequeña, y sobre todo fue hecho de forma segura, sin efectos graves. De manera que pacientes con hipercolesterolemia familiar heterozigota en dosis máximas de drogas hipolipemiantes, el obicetrapib es efectivo en reducir el colesterol LDL de forma segura. Pasemos la página, continuemos con otra droga ya conocida, el inclisiran, un RNA pequeño interferidor que actúa sobre el RNA mensajero que codifica la síntesis de la PCK9 y al eliminar esta codificación, esta orden en el citoplasma, disminuye el PCSK9 y aumenta la densidad de receptores. Pues bien, en esta oportunidad, como parte del protocolo de investigación Victorion o del programa de investigación Victorion, el Victorion Initiate, lo que trata de demostrar es si en pacientes en los cuales están utilizando dosis máximas de estatinas que tienen un perfil para prevención primaria de alto riesgo y no están en meta de colesterol, es decir, por debajo de 70 miligramos por decilitro, utilizar inclisiran primero a una dosis semestral en lugar de combinar la estatina con ezetimibe o con ácido bempedoico o con inhibidores PCSK9, logra un mayor control comparado con esta estrategia utilizada anteriormente. De manera que los puntos finales son básicamente de control de cifras, el porcentaje de reducción de colesterol LDL a los 330 días y si los pacientes logran el control o tienen que descontinuar estatinas. Y segundo punto es evaluar el cumplimiento de las metas terapéuticas en ambos brazos. Control de estatina más inclisiran primero o estatina más terapia habitual, ezetimibe, ácido bempedoico o inhibidores PCSK9 y con las metas de menos 70 o menos 55 miligramos por decilitro. Cambio absoluto porcentual desde el inicio hasta el día 330, no solamente colesterol LDL, sino de apoproteína B, colesterol no HDL, colesterol total, LPA pequeña, colesterol HDL y triglicéridos, y por supuesto seguridad y tolerancia. Y aquí tenemos los resultados. Claramente se observan los óvalos azules. Cuando hablamos de la meta de colesterol de menor a 70 miligramos por decilitro, el 81% de los pacientes logró la meta comparado con 22,2% en terapia habitual. Y cuando es la meta de menor a 55 miligramos por decilitro, el 72% logró la meta comparado con apenas el 8,9% cuando la estatina se combina con ezetimibe, ácido bempedoico o inhibidores de PCSK9. Por lo tanto, podemos decir que en pacientes en prevención primaria de alto riesgo, cuya meta de colesterol es menos de 70 o inclusive menos de 55 miligramos por decilitro, que están en dosis máxima de estatina y no logran esta meta, la utilización de entrada de inclisiran logra
una reducción significativa y aumenta el número de pacientes que están en meta. Pero cambiemos de objetivo y hablemos de LPA pequeña. En esta importantísima publicación del doctor Peter Libri y el doctor Tokosoglu, él plantean que definitivamente LPA pequeño va a ser en un futuro la nueva meta. Hasta ahora tenemos gran cantidad de drogas, pero nos falta por saber si su disminución, si su control logra reducción de eventos cardiovasculares, pero ahí tenemos dos drogas nuevas para el control de la lipoproteína A pequeña. El primero es otro RNA pequeño interferidor. Recuerden que todas las drogas que terminan con el sufijo IRAN son RNA pequeños interferidores, en este caso el Serlaciran, y básicamente es un estudio fase 2 para búsqueda de dosis, y se mostró de forma robusta y consistente que este RNA pequeño interferidor logra una disminución de LPA pequeña hasta de disminuciones tan grandes como 80% a las 36 semanas sin ningún problema de seguridad. Y posiblemente lo más novedoso es esta droga, una droga bioral, el Muvalaplin, que se une en el sitio en donde están ensamblándose el Kriegel. Recuerdan que estas estructuras que parecen unos pretzel, que son llamados Kriegels, se unen a la ApoA y es lo que configura en definitiva la LPA pequeña. Pues bien, esta sustancia, esta droga, Muvalaplin, se une entre el Kriegel 7, 4.7 y el Kriegel 4.8, inhibiendo el ensamblaje y disminuye la síntesis entonces de LPA pequeña, a diferencia de las terapias genéticas como los RNA pequeños interferidores o los oligonucleótidos antisentidos. Esto básicamente es una terapia de búsqueda de dosis y vemos claramente como el Muvalaplin, una terapia bioral contra el ensamblaje de la LPA pequeña, logra reducciones a las 12 semanas hasta de 47,7 miligramos con la dosis de 10 miligramos, 81,6% la dosis de 60 y 85,7% miligramos, perdón, con la dosis de 240. Eso lo hace que el 97% de los pacientes redujeran niveles de LPA por debajo de 125 nanomoles por litro. Y esto es muy importante porque la medida que es por partículas, que es lo que realmente es importante medir, no la concentración en miligramos, sino la concentración en partículas, en nanomoles por litro, porque hay LPA pequeñas más grandes y más pequeñas, y en términos nanomolares lo importante es que se reduzca el número de partículas y no su concentración absoluta. Muvalaplin también redujo la ApoB en 16%, sin cambios en proteína C reactiva ultrasensible y sin ninguna diferencia en eventos adversos serios entre los grupos activos y los grupos placebo. De manera que, ¿qué sabemos y qué nos falta por saber? Más importante, sobre la LPA pequeña. LPA pequeña, estamos claros que es un factor de riesgo independiente para enfermedad arterial coronaria, estenosis aórtica severa en aorta no bivalva, enfermedad cerebrovascular, arterial periférica e insuficiencia cardíaca. Se sabe que al menos un 30% de la población tiene esta partícula elevada. Esta es una partícula que está determinada genéticamente independiente de otra condición y el riesgo parece ser de por vida. Entre paréntesis, no sabemos cuál es el porcentaje en nuestra población. Las estatinas no reducen sus niveles, los inhibidores PCSK9, el inclisiran la pueden reducir entre 30 y 35%. Existen terapias dirigidas específicamente contra LPA pequeña, el pelacarsen, que es un oligonucleótido antisentido, se administra una vez al mes, la reduce más de 90%. El olpasiran, un RNA pequeño interferidor, que se administra de forma trimestral, lo reduce más de 95%, y el Celaciran, que acabamos de ver, la reduce en 85%, y una terapia bioral como el Muvalaplin lo reduce 87%. ¿Qué incertidumbres tenemos? No tenemos información. Si reducciones tan drásticas y robustas reducirán eventos. De hecho, no se conoce realmente el rol fisiológico de la LPA pequeña, por lo tanto, no se conoce con exactitud si reducir totalmente sus niveles va a tener un efecto beneficioso, por el contrario, puede ser perjudicial. Los estudios lo conoceremos en el año 2025 y esta será posiblemente la gran noticia en lipidología para el año que viene. Y no me queda más que despedirme deseándole a todos una muy feliz y saludable Navidad. Muchas gracias. Gracias, Carlos.
Gracias por tu excelente presentación. Gracias, María. ¿Ya están conectados? Aquí estamos. Sí, Ok. claro, cómo no. Bueno, excelente, excelente. Bueno, vamos a optimizar estos 10 minutos que tenemos, 7:29, porque vamos hasta las 7:40. Está bien. Bueno, ya después va a pasar la queja por escrito porque no me pararon. Mira, María, vamos a empezar. Mándalo por fax. Número uno, pues, exacto, por fax. Número uno, fíjate, las experiencias en drogas para reducir triglicéridos, básicamente fibratos y algunos ensayos con omega 3 no han dado ningún resultado en términos de reducción cardiovascular. ¿Por qué tú crees que esta terapia basada en la inhibición del ApoC3 o la disminución de la síntesis de ApoC3 sí pudiese tener resultados más allá del impacto en reducción de triglicéridos? Porque hasta ahora reducir triglicéridos no ha acompañado a reducción de eventos. Bueno, sí, por eso es que justamente el giro que nos dio este 2024 en el tratamiento de lípidos fue gigantesco, porque estamos hablando de la terapia oral que no había dado efectos cardiovasculares a largo plazo tan beneficiosos como estas terapias. Fíjense que en 28 días o en un mes ya vemos la reducción significativa con un control estable a los 6 meses, con simplemente una inyección mensual. Estamos hablando de 2 inyecciones anuales en comparación, y te aseguro que van a sacar pues la semestral y luego la anual, que por allí vamos con los verbes, con las terapias genéticas, porque les cuento que hasta ahorita van 21 terapias nuevas emergentes en dislipidemia, y faltan las genéticas que son las verbes 101 y verbes 102, a ver qué nos dará este año. Sí, para recordar al grupo, los verdes son drogas de edición genética. Básicamente lo que Correcto. hacen es eliminar el gen que esté alterado y sustituirlo por nucleótidos sanos. Eso realmente va a cambiar la historia porque esta terapia, esperemos que nosotros la veamos, pero muchos de los estudiantes que están aquí presentes, esto va a ser la cura definitiva de muchas enfermedades que hoy en día no tienen ninguna solución. María, Así es. otra preguntita para ti. Amplíanos un poquito el tema de la glicemia que se vio con el Plozasiran. Un poquito Bueno, tú, sí. si crees que esto sea Esa, la mosca en la sopa de este estudio. sí, realmente ellos aclaran que fue con la dosis de 50 miligramos. Por lo tanto, fíjate que cuando ellos fueron astutos, cuando concluyen el estudio a las 24 semanas, pero luego a las 48 semanas, si ustedes se fijan, él baja la curva, ¿ok? Estadísticamente significativo al mes, a las 4 semanas, luego a las 24 semanas logran, pero luego fíjense los lípidos, cuando ven el resto a las 48 semanas, no se mantiene estable, a diferencia del lerodalcidep y del olezarsen. Entonces, allí hay un punto flaco también, aparte de los lípidos, y la glicemia fueron elevaciones discretas. Hay dos chismes, como quien dice, porque ellos no han dado el reporte real del porcentaje de aumento de glicemia, ¿ok? Pero hay varias discusiones. En los portales hay dos discusiones. Una fueron de 7 a 8% en comparación a la línea basal de la glicemia de los pacientes, con 50 miligramos a los 12 meses y a los 24 meses en los cortes trimestrales y semestrales que le hacían a los pacientes. Y también había un corte de glicemia en otro grupo, discute que la glicemia fue un 6%. Pero en fin, entre 6 o 8% va la tendencia del aumento de la glicemia, por lo cual le denominan un no control o un efecto adverso que no lo ha presentado ninguno de los otros ApoC3 Sí, pues. habrá que ver qué pasa con la hemoglobina glicosilada y qué pasa en definitiva como variable independiente luego que tengamos resultados de puntos duros. ¿Qué nos diferencia el estudio TACTIC, que básicamente es para que pacientes sin necesidad de que el médico intervenga de forma directa para prescribirnos su vastatina, con lo que se hace en Venezuela, que el paciente llega a la farmacia con su valor de lípidos y el farmacéutico se lo receta? ¿Tú crees que hay alguna diferencia? ¿Qué es lo novedoso que esto puede ser? Y si, bueno, haciéndolo en español, pudiese ser aplicado en Venezuela. Sí, en Venezuela nosotros, bueno, tenemos la limitación del Internet y el inglés. Sin embargo, por lo tanto, la aplicación no es disponible para nosotros. Pero la diferencia que yo veo en otros países es que ellos, ninguna persona, por persona natural, puede ir a una farmacia a adquirir el medicamento de forma habitual, mensualmente, sin prescripción médica. A diferencia en Venezuela, que el venezolano, pues, va a una farmacia, ya sea con récipe e incluso como, o sea, cuando se lo indica la primera vez, puede hacer la continuación del récipe mensual sin necesidad de controles. Y el paciente el médico se lo indica y el paciente va. O, lamentablemente, aquí hay una prescripción desorganizada del fármaco porque se lo indica el farmacéutico. Entonces, yo creo que eso va a venir a regular
la desorganización o la mala indicación de la dosis de estatina y a su vez el control que pues nos ayudaría muchísimo a la prescripción, ¿cómo sería? Alterada que dan los farmacéuticas, tómate 10, tómate 20, porque esto se hizo con rosuvastatina, toma 40 sin saber realmente cuáles son los riesgos del paciente o si nos estamos quedando cortos. Entonces, yo creo que eso va a venir a limitar al enfermero, al farmacéutico y a todos los demás. Pero también, a su vez, pues va a lograr un control, un mejor control. A pesar de que el estudio fue corto en 6 meses, va a lograr un mejor control del paciente, porque yo creo que para allá vamos, la tecnología nos arropa y la tecnología, toda la gente tiene un teléfono inteligente y tarde o temprano, pues, mantener el control y que le avise el teléfono, porque incluso estaban en la edición nueva, están sacando como una alarma, un sistema de alarma que le avise, te toca comprarla, te toca hacerte el control de lípidos, y eso va a ser bien interesante luego que lo Yo, amplíen, ¿no? yo creo que lo más importante y que es la diferencia fundamental, ese era el truco de la pregunta que te estaba haciendo, es que aquí no solamente se trata de vender más estatina, sino que de lograr más control, porque no solamente nos tiene que bastar con prescribir estatina, sino con garantizar que el paciente llegue a su meta según su riesgo. Y esta es posiblemente la diferencia. Y eso es algo, el mensaje tiene que ser que nosotros como médicos tenemos que enfocarnos en llegar al control, porque si no, no estamos logrando el objetivo de prescribir la droga hipolipemiante, que es reducir el riesgo cardiovascular, no solamente prescribirla por prescribirla. No sé si Juan o Correcto. José Miguel tienen alguna pregunta. Sí, bueno, Carlos, y con respecto al tema del inclisiran primero, ¿qué opinas tú? ¿Tú crees que eso será viable? Bueno, fíjate, abstrayendo el tema de Venezuela, aunque los laboratorios que producen inclisiran, que es Novartis, en América Latina tienen una política, porque yo lo he visto en otros países en Centroamérica, en Colombia y en México, que el costo anualizado de las dos dosis de inclisiran, porque inclisiran se pone una dosis cada 6 meses, es exactamente igual al costo en el cual salió Crestor los primeros años. O sea que pudiese ser una terapia no tan distante de lograr Ujú. aquí en los países latinoamericanos. Pero sin ninguna Y, duda, porque en y eso, España está totalmente protegido por la seguridad social sí, y la gente se está prescribiendo prácticamente de manera, no es masiva, pero se está prescribiendo ampliamente. es que una de las cosas que garantiza Inclisiran es el cumplimiento. Tú tienes que Total, obligar del cumplimiento. Le absolutamente, pones, el paciente absolutamente. que hace el infarto, le pones la primera dosis al irse del hospital y le dice, venga a los 6 meses que la enfermera, hasta ahora es puesto por la enfermera, que la enfermera se lo va a poner. Y el paciente va a pasar 6 meses protegido, llegando a la meta de tratamiento. Yo creo que es una de las grandes Y, ventajas que tiene Inclisiran, es el cumplimiento es prácticamente el 100%. y su potencia, que es enorme, Sí, con respecto a las estatinas, y además no le he dado tiempo al mundo, al dark web, de destrozarlo, porque con las sí. estatinas la gente, tú le prescribes la estatina y a los 7 días le está llamando, doctor, ¿será seguro que yo siga tomando este No. medicamento? Porque hay una ola de terror al uso de La, estatinas la mala prensa de las provocado estatinas y los total, estatinofóbicos, cuando las estatinas tremendo. son, oigan este dato, es la droga en prevención cardiovascular más probada en ensayos clínicos. O sea, No, la la más probada droga de todo, que absolutamente, tiene pero mayor número de pacientes en ensayos clínicos son las estatinas. Y ahí no hay no hay ninguna manera de duda de convencer. seguridad. Pero mira, Total. el doctor Biden manda a comer chicharrón y no da estatina, ¿qué vamos a hacer? Insólito, insólito. Insólito. Es insólito, es insólito. O sea, la duda acerca de la estatina de la población general es una cosa insana, es Sí. excesiva. Todo el Y, mundo te la pone en duda. y Hasta médicos. Los los médicos. Tú médicos, mandas los médicos que no médicos. tienen, no están en el área y dice, doctor, y tengo que tomarla de Correcto. por vida. Le digo, sí. Como una frase que me dijo a mí Iván Mendoza una vez que le dice a su paciente, hasta que la muerte los separe. Pero es que Yo le digo, incluso, yo digo hasta que incluso tenga 100 la años. eliminan. Si tienen un paciente tiene varios fármacos y no, doctor, no lo puedo comprar, no sé qué más, elimina la estatina. Deja Sí, esto y elimina la estatina. Total, 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 total. Total, y es la más efectiva de los medicamentos antiescleróticos que ellos están consumiendo, sin ninguna duda. Pero Car- bueno, sí. Carlos, ¿y cómo ves tú el tema de la LPA y cuándo definitivamente debe ser un blanco a tratar? Sí, fíjate, primero yo comenté hablando al final que nosotros no sabemos qué porcentaje de población venezolana, latinoamericana, mestiza, tiene LPA pequeña LPA elevada. alta. Ujú. Se estima que los caucásicos lo tienen alrededor del 30%. Se estima que en el África subsahariana es cercano al 50%. Nosotros que somos mestizos, que estamos más cerca de los caucásicos o más cerca de los subsaharianos, porque aquí hay población subsahariana que vinieron en la colonia. Entonces, conocer el valor del LPA es importante. Vamos a suponer que es 30%.
de cada 10 pacientes que ves, 3 posiblemente tienen un factor de riesgo elevado que es determinado genéticamente y que lo supone un riesgo muy significativo. Entonces yo particularmente he cambiado mi manera de pensar y estoy convencido hoy en día que en el primer perfil lipídico deberíamos pedir LPA, que además no es una prueba costosa. Hay que tratar de estimular que lo haga en Venezuela, medio por nanomoles por litro, no cuesta más de 15, $20 y te da una información valiosísima, porque te dice, este paciente tiene un factor de riesgo que es determinado genéticamente, que es de por vida, que no tiene que medírselo más nunca en este Exacto. momento. Y tiene que ser absolutamente muy exhaustivo su control de riesgo. Tiene que bajar el colesterol lo más que pueda, así no haya tenido un evento, porque tener LPA elevado es igual que haber tenido un infarto. El paciente tiene que estar con el L por debajo de 55, tiene que ponerlo a correr, a bajar de peso, a comer mejor, a que no fume, porque su riesgo está marcado por el LPA pequeño. Entonces yo creo que debe medirse a todo el mundo. Lo que yo también reflexiono al final es lo que dije, a mí, o sea, bajar la 90% parece, o sea, luce lógico que va a tener beneficio, pero hay que esperar los resultados y hay que tener muchos pies de plomo porque no sabemos realmente un paciente sin LPA qué va a pasar con la trombosis, por ejemplo, que es una droga que interviene en la activación del plasminógeno. Así que ahí hay mucha tela que cortar, pero hasta ahora, si pueden, mídensela a todo el mundo. Yo creo que una de las poblaciones donde está mejor indicada, no sé lo que piensa Carlos, que es el experto, pero donde está mejor indicada es en los pacientes con eventos coronarios agudos en poblaciones jóvenes. O sea, todos los pacientes por debajo de 55 años, que tú no tienes una explicación de por qué el paciente no tiene aparentes factores de riesgo y hace un síndrome coronario agudo, en esos pacientes es muy importante, sobre todo, bueno, no tenemos medicamentos para tratarlo, pero es muy importante al menos conocerlo para darle una explicación al paciente y modular de alguna manera el control del resto de sus factores de riesgo con cambios del estilo de vida, mientras estas drogas se hacen finalmente efectivas para el Sí. resto de la población. Pero allí es muy importante porque esos pacientes, con mucha frecuencia, esa es la causa de su enfermedad coronaria A precoz. esos pacientes y sus familiares. Ahí hay que hacer un Y una vez, despistaje claro, en porque es cascada, hereditario hacia arriba y completamente. hacia abajo de sus hijos, porque es un factor Total. hereditario. Tú puedes ser, Hereditario. Incluso, mira, Más monje que, más que tibetano y diabetes, más que corredor de hipertensión, más que todo. maratones, pero si tienes la pequeña, vas a hacer un infarto. Total. Entonces, la eso hay que otra, la otra buscarlo. cosa es el ictus isquémico de origen desconocido, ¿no? Así es. Total, total. Pues, Sí. en adultos jóvenes particularmente, eso es muy importante. Tratar de, al menos saberlo, pues, de manera de poder mostrarle al paciente algo que lo impulse a cambiar su Sí, hábito de yo estoy vida. convencido que eso va a venir en la rutina del perfil lipídico, la medición del LPA Sí, al pequeña, final y va, al cada vez se va final, a medir, claro, va. se va. Porque nos da una información Total. muy valiosa de riesgo del Aquí paciente sin necesidad de score ni de nada. Lo tienes en alto, Caracas hermano. se puede hacer, no sé cuánto está costando, pero aquí en Caracas lo hacen ya. Carlos, un momentico nada más. ¿Obicetrapib crees que tenga algún chance a futuro? Bueno, mira, como te dije, esas drogas, el problema es que tenían esa elevación de la presión arterial y ese HDL disfuncional, este, siempre fueron unas drogas potentes en subir HDL y estas segundas generaciones, terceras también en bajar LDL. Hay que esperar de ver los eventos porque hasta ahora en estos pacientes con hipertrofia familiar heterozigota es importante bajarlos, pero como hay otras opciones en pacientes de la consulta diaria, cuál es en este grupo de pacientes que son pocos, gracias a Dios, más de lo que se creen, pero son pocos con hipertrofia familiar heterozigota y No, homocigota. total. Creo que esa es una opción, porque es una opción bastante segura y fácil de utilizar. Pero en el común de los pacientes tenemos otras opciones. Tenemos inclisiran, tenemos ezetimibe, tenemos ácido bempedóico, tenemos IPCSK9. Antes de Estatinas. utilizar esta droga, bueno, siempre combinado con estatina, porque Claro. todas estas drogas, todas Total. son Todos son combinadas con después de estatina, total. ninguna en monoterapia. Entonces, Después para de ti. combinar, yo creo que hay una lista de cosas antes de llegar a obicetrapib que hasta ahora Ya, no ha demostrado nada en esos pacientes. ya Y es muy estamos en caro. tiempo. Ya estamos en tiempo, sin embargo, la doctora Susana Blanco quería hacer algún comentario, no sé si estará conectada aquí con respecto al tema genético. Sí, claro, claro. Para- Quería responder esta pregunta tan importante en relación a la visión genética. Bueno, ¿qué papel está jugando ahorita? ¿Va, no va? ¿Existe, no existe? ¿La vamos a tener? ¿Qué pasa? Bueno, pues nada, claro que sí. Yo creo que el 2020 para acá marcó un hito en la medicina, un antes y un después. La edición genética en enfermedades monogénicas es algo que ya se está comercializando en el mundo y va a llegar a Venezuela. Claro que va a llegar, en su momento va a llegar, teniendo en cuenta que sean nada más aquellas enfermedades obviamente monogénicas, pero dense cuenta que pasamos de alterar a través de edición genética el ADN en sí, es decir, la expresión de un gen, y ya estamos en el punto de que estamos alterando el mensajero.
ya podemos escindir el mensaje anómalo para la expresión de una proteína anómala. Vamos a hablar de amiloidosis, por ejemplo, o vamos a hablar del gen de la LDL oxidada. De manera que sí, la edición genética en las enfermedades monogénicas es un punto ya que está ahí, llegó para quedarse, se está comercializando, y la mayor parte de los estudios en las disciplinas de cardiología que a nosotros nos interesan ya están terminando todas las fases de experimentación, todas las fases de investigación para llevar a la comercialización del estudio. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Susana. Gracias, Excelente comentario. gracias, Sí, Susana, excelente. es una gran realidad. Bueno, Gracias. ahora Es el vamos a un receso.